Bueno, pues seguimos con el siguiente tema de la mañana. Hoy hemos estado hablando de turismo y de esa realidad turística canaria. Y ahora nos vamos a hablar pues un poco también de historia, de casas, de erupciones y de, bueno, en fin, cada zona de nuestra tierra, de nuestras islas, tiene cada cosa bueno, que es para conversar un buen rato y buenos días, ¿no? Un gran conversador es Febe Fariña, el que tengo ahí al otro lado del hilo, es cronista del municipio de Arafo. Con él vamos a hablar de cosas y sobre todo de una figura muy importante que significó el nacionalismo canario, de Secundino Delgado. Febe, buenos días. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se amanece en Arafo? En Arafo siempre se amanece bien. Bien, bien, sí, hace un día realmente, bueno, un día excelente en este veroño, como dicen, ¿no? Que estamos disfrutando ahora. Sí, sí. Oye, pues La verdad hagamos lo que, posible para no cargárnoslo, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Bueno, Febe, hablamos de Secundino Delgado, que tiene que ver muchísimo con Arafo. Y yo creo que también no estaría mal un poco de recordar quién fue Secundino Delgado, porque hay mucha gente que quizá nos esté escuchando, a lo mejor dice, bueno, a mí me suena de Secundino Delgado, pero no sé muy bien quién era ese señor. Bueno, fue un personaje que nació en Santa Cruz de Tenerife en 1867. Se vinculó desde una edad muy temprana con el periodismo. Emigró muy joven a Estados Unidos, estuvo trabajando en Tampa. Ahí se empezó a vincular con corrientes anarquistas, luego pasó a Cuba y ahí digamos que comenzaron pues un poco a surgir pues estas ideas autonomistas, nacionalistas, independentistas para Canarias, ¿no? Al calor un poco de lo que también estaba ocurriendo en Cuba, ¿no? Que era una colonia española que luego, pues ya a finales del siglo, dejaría de serlo, ¿no? Él, pues ahí ya tuvo contactos con partidos, se creó un partido nacionalista canario en Cuba, siguió escribiendo, luego volvió aquí, fundó el periódico Bacaguaré. Y bueno, digamos que es un referente, como dije, en esas ideas autonomistas, nacionalistas, vinculadas, digamos, en un primer momento con el anarquismo, luego con las ideas de la República, republicanas, y bueno, que luego con el paso de los años, digamos que fue el referente de las corrientes nacionalistas e independentistas que empezaron a surgir en Canarias en los años 60, 70, porque digamos que de alguna manera pues había que ir a la historia y buscar referentes, ¿no? Buscar ideas pasadas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues Secundino Delgado era una figura, digamos, muy importante en ese sentido y que se reivindicó luego y se recuperó luego al calor también de esas corrientes nacionalistas e independentistas que empezaron a surgir en Canarias en esos años 60, 70. Uh-huh. Fíjate, Febe, yo escuchándote, cómo arranca ese de la parte que estaba en Cuba, Estados Unidos, la parte más nacionalista y tal, que años después también, con el M. Payá, por ejemplo, sucede que es precisamente también en Venezuela donde hay y donde creo que de alguna manera el movimiento está muy fuerte, o sea que en el exterior, de alguna manera, siempre se fomenta o se ha intentado, a lo mejor se tienen otras ideas que se han avanzado en esas ideas más que desde el propio interior, o no, o lo abandonaron más de fuera, no sé. Sí, igual digamos que las condiciones para escribir, para pensar, a lo mejor se daban mejor fuera, sí, que en Canarias, ¿no? Sí. Seguramente que posiblemente pues habría igual más libertad para pensar, para escribir, pues en esa Cuba de fines del 19 que en una Canaria dominada por el caciquismo, ¿no? Claro. Y con el M. Payá, pues también es importante también esa mirada que tiene el M
para allá hacia África, ¿no? Hacia los procesos también de descolonización que ocurren en África, ¿no? Digamos que el nacionalismo canario, pues digamos que mira al exterior y de alguna forma pues surge en el exterior, ¿verdad? Y luego pues llega a Canarias, ¿no? Pero es gente de fuera, yo creo que un poco se empapa de las ideas, de lo que ocurre en otros sitios y luego intenta de alguna manera pues aplicarlo a Canarias. A lo mejor, Febe, cuando uno está fuera de nuestra tierra es cuando más la echa de menos y la ves de otra manera, quizás, no sé. Y surgen, ¿no? Porque a veces, por poca experiencia, cuando uno sale fuera, cuando después empieza, cuando más piensas en esto, ¿no? Sí, a lo mejor la añoras más, pues te planteas, o esas personas igual se plantean el cambiar las cosas, ¿no? Con esa mirada exterior, ¿no? Que igual pues limpia un poco de cualquier matiz, a diferencia de lo que puede ocurrir dentro de la propia isla o dentro del propio archipiélago. Sí, sí. Mira, Febe, ¿y qué vinculación tiene entonces Secundino y Arafo? Bueno, digamos que en Arafo está posiblemente el bien inmueble más importante que existe en Canarias y posiblemente en el mundo, relacionado con la figura de Secundino Delgado, ¿no? que es una casa, conocida como Casona de Secundino Delgado, que fue declarada bien de interés cultural con categoría de sitio histórico en 2006, ¿no? Y ello se debe porque Secundino Delgado estuvo aquí pues viviendo con su familia y con sus hijos, ¿no? Secundino Delgado llega de Cuba en 1900 y entonces él estaba casado, él se había casado en Nueva York con una ciudadana norteamericana, Mary Triff, y él llega aquí con su mujer y dos de sus hijos, con Darwin y con Lila, y ella pues al parecer estaba enferma de tisis y entonces le recomendaron pues el irse a un clima digamos más seco para que ella pues sanara, ¿no? Y mejorara de su dolencia, ¿no? Entonces él viene a Arafo. Realmente no sabemos cómo él llega aquí, cómo él da con esta casa, ¿no? Esta es una casa que pertenecía a un militar muy importante de Arafo, el capitán Eleuterio García, que a su vez se la vende a otro personaje muy importante de Arafo, que era Tomás de Mesa Pérez, que fue alcalde, fundador del Casino Unión y Progreso, exportador de vino. Esta persona tenía una bodega en Santa Cruz, no sabemos si ellos se conocían, o también pues pudo ahí intervenir su hermano Juan, cuya pareja, pues él no estaba casado, pero su pareja y sus hijos sí vivían en Arafo, con lo que ya de alguna forma a través de Juan Delgado pues había ya una vinculación con Arafo, ¿no? Y los hijos de Juan Delgado, bueno, los hijos ya han fallecido, los nietos, bisnietos, pues están en Arafo y son descendientes, ¿no? Y están emparentados con Secundino Delgado, ¿no? Bueno, sea como fuere, pues él llega a Arafo en torno al salto entre el siglo XIX y el XX y se asienta aquí con su mujer y sus dos hijos, ¿no? Él viene aquí durante 10 días y los 20 días restantes, pues él vive en Santa Cruz, ¿no? Él trabaja en Santa Cruz y en los 10 días se traslada a Arafo y está con su mujer y con sus hijos, ¿no? En esa situación está hasta marzo de 1902, en que viene una pareja de la Guardia Civil a apresarlo, con una orden del ministro de la guerra, que era el general Valeriano Bayler, ¿no? Digamos que Bayler ya tenía entre cejas y cejas a Secundino Delgado desde que era capitán general en Cuba, ¿no? Y le acusan de participar en un atentado que se perpetró en 1896 en la Capitanía General de La Habana, ¿no? Se le acusa de que él participó en la elaboración de los explosivos, ¿no? Entonces, bueno, viene la pareja de la Guardia Civil y se lo lleva, viaja a Santa Cruz, luego va a Cádiz y luego
ingresa en prisión en Madrid, ¿no? Y aquí quedan pues su esposa Mary y sus 2 hijos, ¿no? Ujú. La situación de su esposa era realmente trágica. Hay una carta del alcalde al cónsul. Perdona, y ellas se quedan solo en casa, ¿no? Mientras que él lo trasladan a Madrid, ¿no? Sí, él está en Madrid, en la cárcel, Mm. y Mary Triff y sus 2 hijos se quedan en Madrid en una situación pues muy mala. Hay una carta del alcalde de Arafo al cónsul de los Estados Unidos diciéndole que esta mujer está muy mal, que su salud ha empeorado a consecuencia de un aborto que había tenido por el disgusto de haber visto a su marido pues ser apresado por la Guardia Civil, y que de alguna manera pues un poco se hiciera cargo de ella porque el ayuntamiento no tenía recursos para mantenerla, ¿no? Secundino está preso pues unos 11 meses hasta que Baylor cesa como ministro de la guerra. Digamos que no había mucho fundamento, ¿no?, en el apresamiento de Secundino, ¿no? Como curiosidad, el alcaide de la cárcel era José Millán Astray, que era el padre del fundador de la Legión. Ah, ¿no? vale, vale. Ah, el Era padre padre del fundador de la Astray. Legión. Ah, vale, vale. Padre Millán Astray. Sí. Era No. digamos, el jefe de la cárcel, ¿no? Una persona que al parecer, pues, bueno, le torturó y digamos que hizo que su estancia allí pues fuera muy mala. Oye, perdona, Febe, hasta ahora. Date cuenta de una cosa. Lo estás contando, ¿no? Fíjate tú lo que son las cosas de la historia, porque hablamos de Millán Astray, lo de la famosa frase aquella, de, no me acuerdo cómo era, muera la inteligencia o tal. Sí. Vale. Fíjate tú como el padre de él está conectado con Secundino, yo alucino. Me estás contando ahora, yo no lo sabía, ¿no? Es curioso. Y es curioso, ¿no? Ahí estaban ingresados también anarquistas, salvo Echea y alguno más que no recuerdo, y realmente esta persona, Millán Astray, con los presos políticos, pues era realmente duro, era igual más duro que con los presos, digamos, comunes. Y todo se hereda, ¿no? Sí, en Arafo decimos que no solo se heredan los canteros, pues, bueno, sí. Pues aquí pues yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y después? ¿Y después, Febe? No, él, él pasados como unos 11 meses queda libre y vuelve otra vez a Arafo. Vuelve a estar a Arafo en ese periodo de tiempo. Eso lo sabemos porque hay cartas firmadas en 1903 en Arafo, ¿no?, que él dirige a diferentes personajes. Y luego él viaja con su familia a Cuba, con su esposa, con sus hijos. Él vuelve a Arafo, digamos que está en esos primeros años del siglo XX, pues está, digamos, viajando, ¿no?, entre Arafo, Santa Cruz, América y tal. Vuelve otra vez a Arafo y luego viaja también ya hacia 1908, 9, viaja únicamente con su hijo Darwin y va a Nueva York, ¿no? No sabemos si ya a partir de ahí, pues de alguna manera había cesado la convivencia con su esposa, ¿no?, con Mary Triff. Ellos llegan aquí hacia 1910, me refiero a Secundino y su hijo está enfermo y fallece. Y en la esquela pues aparece Mary Triff, ¿no? Luego, unos meses más tarde, fallece su hija Lila. Coño. Y en la esquela no aparece Mary Triff, ¿no? Con lo que igual podíamos pensar que ella pues había muerto también en ese espacio. Sí, Mary Triff está en Arafo en 1910, está empadronada, no en la casa en donde vivía, sino en otro sitio, y está con un hijo de 1 año que se llama Ángel y que lleva el apellido Triff, no lleva el apellido Delgado, con lo que igual podemos pensar que no era hijo de Secundino, ¿no? Esto tampoco lo sabemos, ¿no? Claro. Pero, como dije antes, Lila fallece en 1911 y Mary Triff no aparece en la esquela, ¿no?, con lo que podemos pensar que ya ha muerto. De lo que es seguro es que en Arafo no murió porque no aparece en ninguno de los registros de defunciones, ni en la parroquia ni en el registro civil, ¿no?
con lo que igual se fue de aquí, pero digamos que es un misterio, ¿no? ¿Qué pasó con ella, ¿no? Y digamos que, bueno, habría a lo mejor que investigar un poco a ver qué fue de esta mujer, ¿no? Yo desde luego, pensando que era una mujer nacida en Nueva York, ¿no? De pasar a estar en esa urbe, ¿no? A venir a Canarias, encima un ámbito rural como Arafo, sola, con sus hijos y tal, pues realmente tuvo que ser bastante duro, ¿no? Tuvo que tener pues una existencia, digamos, complicada, claro, ¿no? Pensando cómo era esa mujer, ¿no? Luego también la información oral dice que bueno, que la llevaban a bodegas, le daban vino, la emborrachaban, una historia terrible, historias ¿no? terribles relacionadas con esta persona. Ya. Y luego, pues ya al poco tiempo, en 1912, fallece Secundino Delgado con 40 y pocos años, 43 años. Chacho, nos dejaste, Febe, con es el final, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Es que fue terrible porque los hijos, ella, terrible. Él, ¿no? Y todos fallecieron jóvenes, ¿no? Claro, me estás hablando que fallece con 40 y pico. Bueno. Sí, su hija Lila con 17, Darwin, que era mayor, pues a lo mejor con 19, 20, y Meretriz, pues sería una mujer, pues no sé, igual 40 años, o algo así, ¿no? Y todos fallecen pues jóvenes y se acaba ahí, digamos, pues esa rama. Claro. De la familia. Mira, y siguió eso, y cómo, y esa casa después, y ese recuerdo que claro, que ahora pues se tiene mucho más en cuenta, pero a lo largo de todos estos años, la figura de Secundino siempre estuvo presente en el tema de Arafo, o pasó de luego desapercibido. Digamos, hombre, yo recuerdo, siendo niño, que mi abuelo me contó que vino la Guardia Civil y se lo llevó a Secundino Delgado, me lo contó él. Y no creo que él haya leído Bacaguaré ni ninguna de las historias en donde él cuenta su periplo en Arafo. Pero digamos que la reivindicación de la figura de Secundino y sobre todo los estudios, ¿no?, que ya llevan a aclarar que él estuvo aquí en Arafo, pues son, digamos, de los años 80, ¿no? Claro, pero imagínate. A publicar libros, ya aparece la biografía de Rosales, en la que él ya, digamos, identifica la casa. Ya en el libro pues aparece una foto de la casa y digamos que es a partir de ahí, de los años 80, pues cuando realmente ya empieza a ponerse en valor este inmueble relacionado con Secundino, ¿no? Claro. Es una casa, desde luego, es una casa muy muy interesante, ¿no? Es un inmueble del siglo XVIII con un tejado a cuatro aguas, que también destaca un poco porque tiene la fachada en posición perpendicular a la calle, ¿no? Que resalta pues dentro de lo que es el espacio en el que está. Tiene también un balcón exterior característico, al que se accede por unas escaleras de piedra con un tejado volado, ¿no?, característico también de esas casas de campo, y que, bueno, es uno de los inmuebles más significativos del... ¿Esa casa se llamaba también de los carros o esa fue otra? Exactamente, esa era una zona muy importante para Arafo, esta zona, ¿no? Está en la zona que se conocía como la esquina de los carros. Era una zona muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo. En ese entorno estaban los dos casinos que funcionaban en Arafo a principios del siglo XX, el Casino Unión y Progreso y el Casino Club Central. Habían pues muchos bares, habían comercios, estaban las diferentes sedes del ayuntamiento. El ayuntamiento estaba en diferentes casas alquiladas. Eso es así hasta 1943, en que ya se traslada a la sede actual, ¿no? Pero con anterioridad pues estaba en casas, principalmente en esa zona, y era el lugar del que partían también los carros cargados con los productos
de la huerta de Arafo hacia el mercado de Santa Cruz, ¿no? De ahí que esa zona se conozca pues también como esquina de los carros. Ya. Y ahí pues resalta pues en ese entorno que Claro, bonito, claro. bonito, La pues, verdad es que lo has dibujado súper bien. Sí, hay quien sabe dibujar en el aire, tú dibujas en el aire y Bueno. si el otro tiene capacidad de imaginación, yo creo que lo podemos sacar. Febe, una cosa, ¿tú no crees que qué nos pasa a nuestra gente y a nosotros que aquellas figuras, yo te estoy hablando pues estamos hablando de Secundino, pues podría ser cualquier otra, ¿no? Que son auténticos referentes, ¿verdad? En nuestra historia, en nuestras cosas, y son completamente casi que desconocidos para nuestra gente. ¿Dónde está el error? ¿Por qué nosotros no valoramos? ¿Por qué esos faroles que tendrían que ir delante? Digo yo, no solamente me refiero, yo no estoy hablando a nivel político, estoy hablando a nivel de todo, ¿no? Referentes en un montón de historias, ¿no? Y que bueno, y que ahí están, pero que no a veces desconocidos totalmente, ¿no? Sí, hay una frase que dice que se quiere aquello que se conoce. Y realmente, sí, debemos plantearnos por qué no se conocen a determinados personajes o a determinados aspectos importantes relacionados con nuestra historia, ¿no? Y bueno, igual pues habría que planteárselo desde diversos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, igual pues de alguna forma pues habría a lo mejor que incluir más contenidos canarios en las escuelas, en los colegios, ¿no? Para un poco pues conocer pues qué hemos sido, de dónde hemos venido y en dónde estamos, ¿no? Y luego pues también potenciar lo que es la difusión, ¿no? de la historia, ¿no? Yo desde luego tengo la suerte como cronista y otros compañeros de otros municipios también, ¿no? De que realmente pues cuentan con nosotros, ¿no? Para hacer pues a lo mejor algún tipo de acto, algún tipo de homenaje, pues para poner pues esa perspectiva histórica y dar a conocer pues el sentido de ese homenaje, ¿no? Relacionado pues desde personajes relacionados con la historia de la parroquia, con la historia del ayuntamiento, con la historia de las instituciones musicales de Arafo, y con las instituciones culturales, con los casinos, pues de alguna manera pues intentamos poner nuestro granito de arena para que la gente pues conozca un poco cómo ha sido nuestra historia y por qué somos actualmente eso, ¿no? Lo que somos, ¿no? Lo que somos. Entonces, bueno, yo creo que entre todos hay que hacer una labor, pues eso, ¿no? De difusión, de investigación en primer lugar, claro. por supuesto. Y empezar, oíste, y luego, sí. el difundir es muy importante, porque si el conocimiento no se distribuye, digamos, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es importante escribir, sacar artículos, difundir a través de las redes. Yo en mis redes sociales pues pongo siempre píldoras relacionadas con Arafo para que la gente pues conozca un poco las cosas que han pasado, ¿no? Es una forma también de llegar, también sobre todo a personas jóvenes. Y bueno, digamos que desde diferentes ámbitos pues habría que potenciar pues esto, ¿no? Y bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades pues intentamos hacerlo con la perspectiva de Arafo. Total. Y yo añadiría a todo lo que estás diciendo también una cosa, y es lo que hacía tu abuelo contigo. Es decir, que tu abuelo en un momento determinado, tú dices, me cogió y me contó, y me contó, y me contó. Entonces, la escuela también, por supuesto, pero la casa es la primera, y contarle a los otros las vivencias nuestras, ¿no? Oye, Febe, yo tenía ganas de hablar contigo, pero eso lo vamos a dar para otro programa, porque ya nos comimos el tiempo con Secundino, de esas famosas erupciones de Arafo, de la zona de Fasnia, todas esas montañas y tal. Eso, si te parece, otro día te llamo y abordamos el tema, ¿te parece? Perfecto, estupendo, cuando quieras. Vale. Pues nada, feliz finde y ya te llamaré para otra, ¿vale? Gracias, Javier, un abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Bueno, mi compañero Nacho Cobo, que antes le estaba comentando del tema de la música, definía a Dave Fleeing
Burrito Brothers, como un grupo legendario, el Pata Negra en el country. Se fue creado en el 68 y tiene un disco grabado incluso en Japón. Dice Nacho, muchos de tus oyentes no habrán nacido cuando se formó este grupo. Así que para muchos de ellos y para otra gente que sí había nacido, pero que quizás no lo conocíamos, pues ahí está otro tema del grupo.